La llegada del Xbox original en 2001 lo hizo de la mano del que sería uno de sus mayores éxitos, Halo Combat Evolved, que terminaría convirtiéndose en una de las sagas de videojuego más famosas de la década del 2000, en todo un fenómeno cultural que asentaría a Xbox y a Microsoft como una gran marca de videojuegos. Esto llevó a que Microsoft quisiera adaptar el juego a una película desde al menos la época de Halo 2, y que cuando este sueño se derrumbó se cambiaran los planes por una serie de televisión producida por Steven Spielberg y los Xbox Entertainment Studios. Pero luego del cierre de los estudios de cine y televisión de Xbox, tras el fracaso de la Xbox One frente a PlayStation 4, un infierno de desarrollo, la salida de varios de sus creativos, una filmación complicada a causa de la pandemia y el paso de ser una serie de Showtime a un exclusivo del recién nacido Paramount Plus, finalmente tenemos entre nosotros la serie de Halo, que en sus 9 episodios nos trae las aventuras del jefe maestro en una historia que ha dividido a la comunidad entre quienes lo ven como una fiel representación de las ideas de la saga y quienes consideran que es un insulto a todo lo que Halo representa. Halo, la serie, se ubica en el siglo XXVI, en una época donde la humanidad, mediante el Comando Espacial de las Naciones Unidas, UNSC por sus siglas en inglés, ha colonizado el espacio exterior, pero su maltrato a las colonias espaciales, a las cuales explota en pos de obtener recursos, ha creado toda clase de movimientos rebeldes que buscan su independencia. En medio de estas tensiones, la humanidad tiene su primer encuentro con un grupo de razas alienígenas conocidas como el Covenant o el Pacto, que están obsesionadas en encontrar un antiguo artefacto que los lleve al Halo, por lo que entran en guerra contra la humanidad, a la que consideran un obstáculo en su gran viaje. Ante la creciente amenaza, la UNSC, bajo el liderazgo de la doctora Catherine Halsey, crea el programa Spartan, un proyecto para crear supersoldados que defiendan a la humanidad, de los cuales nace el jefe maestro, el protagonista de esta historia, el cual deberá encontrar en dónde están sus lealtades y principios antes de liderar la defensa de la humanidad ante la amenaza del Covenant. Siendo Halo una de las sagas más conocidas de los videojuegos y teniendo ya varias adaptaciones a otros medios, como las series web de Halo 4 Forward Unto Dawn y Halo Nightfall, antologías animes como Halo Legends y hasta una película animada como Halo The Fall of Reach, sin mencionar varios libros y cómics que, en su conjunto, expanden la historia de los videojuegos y de sus personajes, es importante destacar algo fundamental. Halo, la serie, no tiene absolutamente nada que ver con el canon de los juegos. Sí, la serie busca adaptar la historia de los videojuegos a su manera, siendo en cierta forma una precuela a lo que vimos en Halo Combat Evolved o incluso Halo Reach, por lo que hay muchas cosas que los fans reconocerán de inmediato, pero al final la serie es su propio universo, completamente aparte a lo que han hecho los juegos, al grado que se da el lujo de cambiar detalles en pos de su narrativa. Hago esta aclaración porque son muchos los fans que han criticado a la serie por no ser idéntica a los juegos, cuando este jamás fue su propósito. La historia original de Halo es, ante todo, hecha para un videojuego de acción, donde por necesidad la prioridad es la interactividad del jugador con su entorno, por lo que el grueso de todo Halo se va en ser un juego. Esto le permite a Halo, la serie, tener un tiempo que los videojuegos no poseen para contar su historia, espacio que usa para adaptar lo que conocemos de los juegos, del universo expandido de Halo, y lo adereza con contenido original de la serie, dando como resultado una historia que, en general, presenta muy bien su mundo y personajes. Claro, esto no significa que sea perfecto. El primer problema que veo es el ritmo de su historia. Halo, los juegos, son conocidos por su ritmo, donde el ciclo de acción, descanso, acción es constante, donde cada combate es una lucha frenética del jugador de atacar, esquivar, cambiar de armas y lanzar granadas.
Naturalmente, esto no se puede traducir literalmente en Halo, la serie, ya que no es un juego, y demasiadas escenas de acción reducirían esto a ser un Rápidos y Furiosos en el espacio. Pero sí creo que tal vez 1 o 2 episodios menos hubieran ayudado a sentir el ritmo de la serie más cercano al de los juegos. Esta es de las pocas veces donde puedo señalar claramente dónde hubiera recortado. Básicamente, la mayor parte de la trama de Quan Ha, un personaje original de Halo, la serie, que, aunque es evidente que tendrá más importancia en el futuro y ayuda a ver lo malo que es la UNSC con sus colonias, le resta protagonismo al jefe maestro, al grado de que tiene todo un episodio para ella sola. Cuando pienso en Halo, pienso en el jefe maestro y su historia, y sacarlo por todo un episodio para darle prioridad a un personaje con el que no conecto y no me agrada, me genera conflictos. Y no es porque sea mujer, quien le moleste esto es un tonto, sino porque es el clásico personaje adolescente que se cree más lista de lo que es y que solo le genera problemas a los demás. Y este tipo de personaje solo tiene una de dos opciones: o aprende de sus errores y madura, o se queda en ese hoyo del que jamás sale. Solo las futuras temporadas nos dirán en qué lugar cae. Otro elemento que causará polémica es el tono de la primera temporada, y es que, aunque se muestra el Covenant y hay batallas contra ellos, el eje central de esta temporada es la UNSC, el cómo oprime a sus colonias, los crímenes que sus altos mandos cometieron para crear el programa Spartan y el cómo el jefe maestro lidia con esto, al tiempo que se descubre poco a poco el misterio de los antiguos artefactos que tanto desea el Covenant. Si eres un aficionado a los juegos de Halo que ha jugado a todo desde Halo Combat Evolved hasta Halo Infinity, ya sabrás qué es la UNSC, los Spartans, el Covenant, su gran viaje, el Halo y la hermosa sorpresa que espera al llegar a este misterioso anillo, por lo que Halo, la serie, se sentirá que tiene un ritmo muy lento en presentar su historia, en llegar a lo verdaderamente jugoso, y probablemente te causará conflicto los cambios que introducen. Pero si no conoces nada de Halo, esta es la mejor forma de entrar a su universo, ya que es una historia completamente independiente que se sostiene por sí sola y que arma, poco a poco, el escenario para narrar su versión de lo que sucedió en los juegos originales. Esto en especial me encanta porque desde que Bungie abandonó la saga y 343 Industries tomó el control de los videojuegos, cada entrega de Halo que han hecho es imposible de entender por su cuenta, teniendo que haber visto algo de su universo expandido para comprenderlo, y siempre tendrás la sensación de que has omitido algo al iniciar un juego, algo que empeora con los cambios constantes que introduce 343 en la historia de la saga, en un intento a la desesperada de contentar a los fans que se enojaron con Halo 4 y especialmente con Halo 5. El peor y más grosero ejemplo fue el paso de Halo 5 a Halo Infinity, ya que, aunque este último finalmente parece que sí le ha agradado a los fans, se siente que te priva de la gran batalla final que te prometía el anterior juego. Tener un Halo que pretende contar una historia coherente desde el inicio, que una la trilogía original creada por Bungie, elementos de la trilogía creada por 343 Industries, y lo una en algo que sí tenga planeado contar algo con mayor coherencia e integridad que ese pequeño monstruo amorfo que es el Halo de 343 Industries, es algo reconfortante. En cuanto a la producción, estoy impresionado. La mayoría de episodios son un espectáculo visual donde se nota el enorme presupuesto que hay detrás y que se ve reflejado en dos batallas espectaculares, una en el primer episodio y otra en el quinto, donde el programa se convierte en un absoluto homenaje a los videojuegos, donde hasta se replica la cámara en primera persona, el sonido que genera el escudo del traje y parte de la banda sonora original de los juegos. Lo malo es que en la batalla final de la temporada casi todo eso se cae. Está la acción y los momentos sacados directamente del videojuego, pero el escenario se siente tan barato que casi puedo ver el cartón de la escenografía. Recuerda más a cómo se ve el primer Star Trek de la década de los 60 que a una serie de alto presupuesto de 2022 que lleva en preparación casi una década, y viendo el tan buen resultado que la propia serie hizo en sus batallas previas, la caída en picado de la calidad en la última se nota aún más.
Otro elemento que es característico de Halo es su música, y en concreto su tema principal, que se ha vuelto tan famoso que ha sido homenajeado en multitud de formas por los fans. Por esto, me parece extraño que la banda sonora de la serie solo sea correcta, acompañando bien lo que sucede en pantalla y poco más, dejando los temas icónicos de los juegos a breves momentos en situaciones muy puntuales de la temporada y nada más. Una serie de Halo no estaría completa sin el jefe maestro, el gran protagonista de la saga, y que en esta serie se ha vuelto el eje central de muchas de las quejas de los fans. En los videojuegos existe una clase de personaje conocido como el protagonista silencioso, que son aquellos que no dicen nada, que son meros observadores de la trama que los demás personajes desarrollan y que generalmente se limitan a recibir órdenes de estos. Esta clase de personaje fue muy popular ya que permite tener un personaje genérico con el cual el jugador pueda identificarse para que éste sienta que es el protagonista de la historia y que todo sucede a su alrededor. Claro, en comparación a los protagonistas de juegos como Half-Life, The Legend of Zelda o el primer BioShock, el jefe maestro sí habla e interactúa con su historia. Pero no deja de ser un personaje de pocas palabras, que realmente no da su opinión, que solo es el gran héroe, que hace lo correcto porque sí, por más difícil que sea, y que en muchas ocasiones parece más un robot que una máquina. No en vano, en su trilogía original es poco el desarrollo que tiene el personaje como tal, y no es sino con la llegada de 343 Industries que vemos un poquito de humanidad en su relación con Cortana. Halo, la serie, cambia esto por completo, ya que su versión del jefe maestro es víctima del programa Spartan, al cual fue sujeto sin su consentimiento para así convertirlo en un soldado superhumano capaz de ganar las guerras de la UNSC. A causa de esto, el jefe maestro, aunque sigue siendo un soldado de pocas palabras que hace lo correcto por la misión, también vemos como todo lo que le hizo la UNSC le dejó estragos, siendo su actitud estoica más fruto de que no sabe cómo tratar con las personas que otra cosa, y cómo poco a poco va recuperando su humanidad a medida que descubre su pasado. Nada ejemplifica esto como el primer episodio donde el jefe maestro se quitó el casco y mostró su rostro por primera vez, ya que asienta la gran diferencia de Halo, la serie, con Halo, el videojuego. Si estos últimos tienen un avatar tan genérico como sea posible para que todo jugador se identifique con él, el segundo tendrá un ser humano con ideas, emociones y opiniones propias para luchar, por lo que Halo, la serie, se vuelve un caso de lo amas o lo odias dependiendo de qué tanto te gusta esta idea. Claro, esto no significa que sea perfecto, ya que aunque disfruto que el jefe maestro se muestre como un ser humano con emociones y que no use el casco todo el tiempo, sí hay un par de momentos en que creo que la serie exagera, donde lo ideal sería que sí usara el traje que le hace icónico. Además, la serie se inspira más en el tono que 343 Industries le imprimió a la saga, dándole al jefe maestro un aura de el elegido, que salvará a la humanidad, al ser solo él quien puede tocar los artefactos que llevarán al Halo, cuando en los videojuegos cualquier ser humano podía tocarlos, siendo esto último el por qué el Covenant nos declara la guerra con fervor religioso. Este cambio hace que el jefe maestro pase de ser el gran héroe de la guerra contra el Covenant por mérito propio a un personaje que está destinado a tener ese papel, lo quiera o no. El resultado final puede ser parecido en forma, pero cambia el fondo por completo. Claro, esto apenas es el inicio de su trama en una serie que sabemos tendrá al menos otra temporada más, por lo que pese a estos detalles, creo que ha sido un primer paso muy positivo para presentar al jefe maestro en televisión. No puedo continuar sin hacer mención especial a Cortana. No tengo idea cómo es el caso de la serie en Latinoamérica, ya que yo estoy en Estados Unidos y Paramount Plus en este país es en inglés o nada.
y en cualquier caso yo jugué los juegos en su idioma original. Pero he de decir que ver a Cortana en la serie por primera vez fue emocionante, ya que Jane Taylor, la actriz que le ha dado voz en todos los videojuegos de la saga, repite su rol en la serie. Por supuesto, no es exactamente la misma Cortana, ya que si en los juegos ella es un personaje con un sentido del humor sarcástico y una fuerte personalidad, aquí es mucho más inocente y obediente. Pero eso se entiende, ya que la serie apenas está iniciando y apenas si vimos su nacimiento, por lo que tenemos que ver cómo se desarrolla en futuras temporadas para sacar más conclusiones. Halo, la serie, se convierte en una historia más sólida de lo que esperaba, ya que tiene todo aquello que los videojuegos no han tenido desde que 343 Industries tomó el control. Una historia que se sostiene por sí sola, que no requiere de todo un universo expandido de libros que no leeré para entenderlo. Mejor aún, por fin le da un desarrollo y humanidad al jefe maestro que en los juegos, ya sea por cuestiones jugables, narrativas o simple pánico de enfurecer a los fans, nunca le han dado, con el extra de que está tratando de ofrecer su propia visión de la saga. ¿Significa esto que Halo la serie es mejor que Halo los videojuegos? Ni de broma. Las mismas virtudes que hacen que esta sea una buena serie son las mismas que alejan a muchos fans, que podrían sentirse decepcionados al ver los varios cambios que la serie introduce. Más importante aún, el hecho de que esto sea una serie de televisión priva a la historia de su elemento más importante, la jugabilidad, que en Halo, mediante su acción frenética, es lo que ha transmitido esa sensación de que eres el jefe maestro que salvará a la humanidad, y que la serie, al no haber encontrado una forma de trasladar a la pantalla chica esa misma sensación, hace que se sienta que le falta algo, y le da un ligero aire a serie genérica de ciencia ficción. No será la mejor serie de su género, y todavía tiene un espacio para mejorar, pero al menos, a mi parecer, termina siendo una adaptación bastante buena del videojuego que da un primer paso positivo entre el homenaje al material original y el darnos algo nuevo e interesante, por lo que, mínimo, merece una oportunidad con la mente abierta. Espero que les haya gustado mi video del día de hoy. No olviden dejar algún comentario, que me interesa mucho saber su opinión, así como hacer clic en me gusta, en suscribirte o en la campanita, ya que no solo recibirás más videos míos en el futuro, sino que me apoyarías para alimentar el algoritmo de YouTube y hacer crecer el canal. Agradeciendo todo el apoyo que me brindan, les deseo un buen día y hasta pronto.